da muchísimo gusto estar con ustedes en una clase más de Educando TV. Yo soy la maestra María y el día de hoy vamos a trabajar con un tipo de texto que se llama artículo de opinión. Seguramente ustedes están inconformes con algo que pasa en su escuela, en su comunidad, ¿verdad? Pues el artículo de opinión es el medio por el cual nosotros podemos expresar nuestra postura acerca de ese problema que afecta a todos y también podemos ofrecer una propuesta. De eso se trata el artículo de opinión. Aquí en el pizarrón les escribí una definición que voy a explicárselas poco a poco. Dice así: el artículo de opinión es un texto de naturaleza argumentativa. ¿Qué quiere decir argumentativa? Que vamos a presentar razones importantes sobre lo que estamos hablando. O sea, que lo que estamos hablando tiene razones importantes por las cuales nosotros queremos darlo a conocer. Que presenta, dice, una postura sobre un asunto de interés público. Eso significa que vamos a hablar sobre lo que nosotros pensamos, sentimos acerca de un asunto que le interesa a la comunidad en la que nos estamos nosotros desenvolviendo. Es de interés público, es decir, que a todo mundo le interesa. Y con el objetivo, dice, de influenciar en la opinión pública. O sea, con el objetivo, con el fin de que la gente al leer ese artículo que nosotros vamos a escribir, empiece a cambiar su manera de pensar o empiece a opinar más, empiece a hacer algo. Entonces, fíjense que a mí me encanta el artículo de opinión y ojalá ustedes empiecen a hacerlo porque es una forma de expresarnos acerca de cosas que pasan en la comunidad y que es importante empezar a cambiar. Entonces, ¿cuáles son las características principales del artículo de opinión? Quiero que se centren en esto. Sus características principales es que presenta una postura, ¿sí? Que trata de resolver un asunto, vamos a poner, presenta una propuesta para resolver un asunto de interés público. Entonces, tiene una postura, presenta una propuesta y casi siempre el autor de los textos de artículos de opinión son personas expertas. El autor es experto, ¿sí? O vive el asunto, vive el problema del cual él está hablando. En muchos periódicos nosotros encontramos artículos de opinión, entonces las personas que escriben esos artículos de opinión son personas que cuentan con una preparación, un prestigio, que son reconocidos como personas sabias, como personas reflexivas y ellos se dedican a escribir este tipo de artículos. Nosotros como somos pequeños, estamos apenas en formación, vamos a aprender a hacer artículos de opinión, aunque no seamos totalmente expertos en la materia, pero vamos a aprender a hacerlos. Bueno, el día de hoy les voy a leer entonces un artículo de opinión que escribió Pedro Luis Vargas Ruiz. Él es un niño que vive en la colonia Las Flores y dice, es que yo quiero escribir un artículo de opinión, lo escribió y nos lo mandó y quiero leérselo. El título dice así: hagamos algo por los perros abandonados. En mi colonia veo muchos animales abandonados, sobre todo perros que se encuentran enfermos y siempre se meten en problemas por buscar comida o un refugio. Esta situación afecta a muchos, no solo a los perros que son maltratados y muchas veces envenenados por personas que creen tener el poder de hacerlo y no tienen sentimientos. Además son un peligro para los niños y todas las personas que pasan cerca de ellos. Y como si fuera poco, los perros defecan en todas partes, afectando en los jardines. El maltrato animal es un acto cruel, pero existe en nuestra colonia. A mí me resulta impensable dejar en la calle a una de mis mascotas. Es como si abandonara a un hermano o a mi mejor amigo. Creo que son seres vivos que aunque no pueden expresarse,
pueden sentir y sobre todo sienten el dolor físico. Para solucionar este problema, propongo que en la colonia se instale un refugio para animales, que todos colaboremos para que los perros tengan comida, se busque la intervención del centro de salud para que los vacune y que si vemos por la calle o en el peor de los casos conocemos a alguien que maltrata a sus mascotas, no debemos pasar por delante o hacernos de la vista gorda, sino que debemos denunciar a estos maltratadores para que no se crean que pueden descargar su coraje o sus problemas pegándole a sus animales. Intentemos querer a nuestros animales como ellos nos quieren a nosotros. Creo que si todos aportamos a esta solución, vamos a tener beneficios. Los niños ya no estarán en peligro, los jardines ya no se maltratarán, habrá más salud y sobre todo los perros estarán bien. Bueno, este es el artículo que escribió Pedro Luis. ¿Verdad que está muy interesante? Nosotros podemos hacer uno igual o mejor con la ayuda de Pedro Luis, porque ya nos dio más o menos un panorama de cómo se puede escribir un artículo de opinión. Y a partir de este trabajo, nosotros vamos a ir desarrollando en el pizarrón cuáles serían los pasos o un esquema para poder escribir un artículo de opinión. Para eso voy a borrar el pizarrón, pero mientras yo lo borro, quiero que ustedes vayan pensando cómo podríamos nosotros armar un artículo de opinión. Yo creo que lo primero que nosotros tendríamos que empezar para hacer un artículo de opinión es con el planteamiento del problema. Planteamiento del problema. ¿Cómo sería el planteamiento del problema? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va en el planteamiento del problema? Se explica, ¿verdad? Es la explicación de qué es lo que está pasando. Entonces voy a escribir planteamiento. Si no se ve, ahorita lo vuelvo a remarcar. Planteamiento del problema. ¿Sí? Entonces, acá en el planteamiento del problema, nosotros vamos a explicar de qué se trata, cuál es el asunto, ¿verdad? Entonces acá, ¿cuál es el problema? En este caso, si nos damos cuenta, analizando el texto de Pedro Luis, el problema era que en su colonia, dice, hay muchos perros enfermos que siempre se meten en problemas por buscar comida o un refugio. Ese es el planteamiento que hace Pedro Luis. Ahora, una vez que ya se hizo el planteamiento, ¿qué creen que sigue, niños? Lo que sigue es escribir las causas y o las consecuencias. Es decir, ¿por qué está pasando y qué está ocasionando? ¿Por qué está pasando y qué está ocasionando? ¿Y qué ocasiona? Bueno, acá si nos damos cuenta, retomando el texto, dice, esta situación afecta a todos, no solo a los perros, también afecta a los niños y también afecta a los jardines. Fíjense, todo eso está afectando el problema que presenta Pedro Luis. Dice, afecta a las personas, afecta a los perros principalmente y afecta a los jardines. Fíjense hasta dónde está llegando este problema. Esas son las causas y las consecuencias. Ahora, una vez que ya él escribió sus causas y sus consecuencias, escribe su postura. ¿Qué significa la postura? Significa cómo se siente y qué opina. ¿Y qué opina? ¿Cómo se siente y qué opina? ¿Cómo se siente? ¿Él qué dice? Pues es que siento como que, bueno, en primer lugar, él opina que los animales, dice, son seres que sienten. Dice, yo opino eso. Y también dice, yo me sentiría muy mal,
de abandonar una mascota porque sentiría como que abandono a mi hermano o abandono a mi mejor amigo. Entonces él ahí hace una exposición de su postura, ¿sí? Cómo se siente y qué opina. Opina que está mal, ¿verdad? Que no hay que hacerse de la vista gorda, dice él. Bueno, ahora, después de que él escribe su postura, si nos damos cuenta, hace una propuesta. ¿Qué es una propuesta? Es decir, presenta acciones de solución. ¿Y cuáles son las acciones de solución que Pedro Luis presenta en este caso? Él dice, hagamos un albergue o todos pongámonos de acuerdo para darles de comer, darles un refugio, darles agua. También propone ir al centro de salud para que el centro de salud vaya a vacunar a esos perros. Y es lo que él propone. Entonces, él hace esa propuesta, ¿verdad? Y habla de un refugio, ¿para qué? Para que los perros no vayan y contaminen los jardines. Entonces, ya designarles un lugar, pues. Entonces, esa es la propuesta que hace Pedro Luis. Y después de la propuesta, ¿saben qué? Habla de los beneficios que traería estas acciones. Entonces, acá él habla de lo bueno, pues de lo bueno que sería realizar esas acciones. ¿Y qué es lo que él dice de lo bueno? Acá él nos explica que si nosotros hiciéramos todo eso, dice, intentemos querer a nuestros animales como ellos nos quieren a nosotros. Creo que si todos aportamos a esta solución, vamos a tener muchos beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios que él señala? Ya no estarán en peligro los niños de que les muerda un perro. Los jardines ya no se maltratarán. Habrá más salud y sobre todo los perros estarán bien. Fíjense cuántos beneficios nos explica Pedro Luis que traería realizar esa propuesta. Bueno, entonces, de esta manera nosotros podríamos hacer nuestro artículo de opinión. La conclusión, pues, sería cualquier otro comentario que él quisiera agregar. Por ejemplo, decir que son los animales, que sí, se ha descubierto por muchos estudios científicos que los animales sienten. Entonces, nosotros podríamos agregar ese comentario al trabajo de Pedro Luis. ¿Verdad que es muy fácil? Entonces, fíjense bien, vamos a recapitular cuál es la estructura de un artículo de opinión y a partir de esa estructura vamos a escribir un artículo de opinión. Primero, hacer el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Vamos a pensar en la escuela. A ver, ¿qué problemas hay en la escuela? Yo platicaba con algunos niños de la escuela Javier Mina, Francisco Javier Mina, y ellos me decían, maestra, fíjese que el problema que nosotros tenemos acá en la escuela es que hay una biblioteca, hay muchos libros, pero están desordenados los libros y aparte, como tampoco están clasificados, nosotros cuando nos dejan tarea no encontramos libros de ciencia para hacer esa tarea. ¿Sí? Entonces nos cuesta mucho y mejor nos aburrimos. Y luego como no hay un encargado, no podemos nosotros llevarnos libros a la casa. Bueno, entonces ese es el problema que se está presentando en esta escuela, ¿verdad? Es lo que ellos me comentaban. Ahora, ¿cuáles son las causas y las consecuencias? ¿Por qué está sucediendo ese problema? ¿Qué está ocasionándolo? Entonces, platicando con los niños, les decía yo, a ver, pregúntense, ¿qué está ocasionando ese problema? Dicen ellos, es que no hay un orden en la biblioteca, maestra, no hay un orden, no están clasificados, no hay una persona encargada, no se le está dando importancia a la biblioteca de la escuela. Entonces ellos ya encontraron qué es lo que está pasando y qué está ocasionando. Yo les decía, ¿y en qué les afecta a ustedes? A ver, ¿en qué les afecta ese problema? Y decían los niños, pues nos afecta porque cuando nos dejan hacer tarea,
pues no podemos realizarla, no podemos realizar la tarea porque no tenemos con qué auxiliarnos. Aparte, nosotros no tenemos internet. Bueno, entonces esa era una consecuencia importante, ¿verdad? Es una consecuencia importante. Bueno, entonces yo les decía, ¿y cómo se sienten ustedes con respecto a este problema? Y yo decía, pues nos sentimos un poco frustrados, también nosotros sentimos que en una escuela no debe pasar esto, que en una escuela debe haber una biblioteca al alcance de todos. Les dije, muy bien, eso es una postura, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué proponen? Y les decía yo, a ver, propongan, a ver qué cosa quieren proponer con respecto a este problema. Y todos coincidieron que la propuesta era nombrar un encargado para la biblioteca, una persona que ordenara y clasificara todos los libros, ¿sí? Y que además les ayudara a ellos a hacer la tarea, ¿verdad? Les ayudara a ellos a por lo menos a buscar qué libros les serviría para resolver una tarea que les dejaran sus maestros. Bueno, finalmente les decía yo, bueno, esa es su propuesta, ¿verdad? Ahora, ¿qué beneficios va a traer? Y entonces ellos empezaban a mencionar, pues los beneficios es que vamos a tener mayor acceso a los libros, vamos a poder hacer nuestras tareas, y la biblioteca va a ser un lugar que todos van a querer visitar porque va a estar ordenada, va a estar limpia, va a haber una persona que nos va a orientar, entonces todos esos beneficios va a tener. Y luego les decía, ¿y con qué podríamos concluir? ¿Qué podríamos decir al final? ¿Qué comentario podrían ustedes decir? Ellos decían, bueno, el comentario es que en una escuela siempre debe haber una biblioteca ordenada, con libros bien clasificados, al alcance de todos los niños, y que es muy importante tener una biblioteca cuando no tenemos internet, por ejemplo, porque es la única forma en que nosotros podemos acceder o aprender nuevos conocimientos. Y todo eso que los niños dijeron, yo lo armé con la ayuda de ellos para presentarles a continuación un artículo de opinión que ya traje aquí, que se los voy a colocar en el pizarrón, para que nosotros lo vayamos leyendo y podamos encontrar lo que les mencionaba en un principio. Sí, quiero que lo leamos juntos. Es muy importante que lo leamos juntos para ver si cumplió con las características y la estructura que nosotros observamos del trabajo de Pedro. Entonces vamos a ver. Empecemos entonces a leerlo. Dice así. Artículo de opinión. Fíjense el título, ¿eh? El título se llama Libros al alcance de todos. ¿Por qué se llamará así? Fíjense que los artículos de opinión deben tener un título que llame la atención. Y este título llama la atención, ¿verdad? Bueno, dice así. Nuestra escuela cuenta con una biblioteca muy amplia. Sin embargo, no encontramos libros de ciencia. Aparte, no hay nadie que nos oriente, dice, aparte no había nadie que nos orientara por dónde buscar. Observamos que no hay una clasificación que facilite la búsqueda de textos. Esta parte que acabé de leer, quiero que me digan a qué corresponde. ¿Verdad que es el planteamiento? Ellos hacen un planteamiento ahí de cuál es la situación. Entonces los artículos de opinión siempre deben empezar por ese planteamiento. Bueno, lo anterior afecta a todos en la escuela, ya que como en nuestra comunidad no hay internet, si no contamos con libros, no podemos hacer las tareas. Tampoco los niños de otros grados se pueden llevar libros a sus casas para leerlos. Fíjense, en todo eso afecta. Él aquí está presentando, ellos están presentando que las causas y las consecuencias que están afectando. Bueno, continuamos. Creemos que esta situación no debe suceder en una escuela, menos aún si contamos con muchos libros, deberían estar al alcance de todos los estudiantes. Esto, niños, esta situación no debe suceder en una escuela, es una postura
Esa es la postura de los alumnos. Continuamos. La propuesta que nosotros hacemos es que debe haber un encargado de la biblioteca para que, aparte de clasificar y ordenar los libros, pueda orientar a todos los alumnos a usarlos. Esa es la propuesta, y aquí está bien clarita, la propuesta, ¿verdad? ¿Qué es lo que proponen? Porque a veces es muy fácil dar opiniones, estar en desacuerdo, pero qué difícil es proponer, ¿verdad? Entonces, un artículo de opinión siempre debe llevar una propuesta. ¿Qué acciones se proponen? La propuesta, bueno, que nosotros hacemos es que haya un encargado de la biblioteca, ¿ok? De esa manera, los libros estarían ordenados y además sabríamos qué libros están disponibles. ¿Esos qué son? Son los beneficios, ¿verdad? Dice, los libros estarían ordenados y además sabríamos qué libros están disponibles. Esos serían los beneficios. Y finalmente cierran con su conclusión. Fíjense la conclusión, ¿eh? Por eso invitamos al director, a los maestros y a los padres de familia para que observan esta necesidad y la atiendan. O sea, ellos concluyen con una petición a las autoridades para que atiendan esta necesidad. Entonces, si se dan cuenta, este artículo de opinión que hicieron los alumnos de cuarto grado cuenta con todos los elementos: el planteamiento, las causas, las consecuencias, la propuesta de acción, los beneficios que traería esta propuesta de acción y finalmente la conclusión. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de nosotros puede hacer un artículo de opinión. El artículo de opinión, niños, es muy interesante y muy útil, sobre todo en la actualidad. Es muy importante que ustedes desde ahorita ya empiecen a opinar de lo que ven, pero que no lo hagan simplemente a través de la palabra oral, no, que lo hagan también a través de la palabra escrita, porque este es un medio en la que nosotros podemos decir, está pasando esto, no, pensamos que no debe de pasar, nosotros proponemos, ¿sí? Porque va a traer estos beneficios. Y si desde ahorita nosotros nos acostumbramos a opinar a través del medio, que es la palabra escrita, un gran medio para poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras propuestas, va a empezar a generar un cambio en nuestra sociedad. Por eso es importante que ustedes aprendan, sí, quiero opinar, pero ¿cómo? Pues a través de un artículo de opinión. ¿Y cómo se hace un artículo de opinión? Pues muy fácil, ¿verdad? Muy fácil. Hagamos el planteamiento. Después del planteamiento, escribamos las causas y consecuencias de ese problema. Luego, escribamos cuál es nuestra postura. Luego, cuál es nuestra propuesta. Después de nuestra propuesta, hablemos de los beneficios que va a traer esa propuesta. Llegamos a una conclusión haciendo un llamado a quien corresponda a atender esa necesidad. Es muy fácil hacer un artículo de opinión, es muy fácil que aprendamos a hacerlo si todos nos concentramos, ¿verdad? Y decimos, a ver cómo se hace, y lo empezamos a hacer. Y empezamos a observar qué está pasando en nuestra comunidad y cómo podemos empezar a resolverlo desde nuestro lugar, que son los salones, son las aulas, que es la escuela. Desde ahí podemos empezar a proponer, siempre con respeto, ¿verdad? Bueno, entonces yo los invito a que ustedes hagan sus propios artículos de opinión. Yo aquí ya les mostré dos, el de Pedro Luis y el de los alumnos de cuarto grado. Espero que ustedes retomen esas ideas y esa estructura para poder hacer sus propios artículos de opinión. En las escuelas y en nuestras comunidades están pasando muchas cosas que los niños pueden solucionar a través de sus propuestas. Y a veces los niños tienen ideas brillantes y nosotros los adultos no las vemos. Pero si ustedes empiezan a escribirlas, las vamos a conocer. Entonces, hagan sus artículos de opinión. Yo soy la maestra María y me dio gusto estar con ustedes. Adiós.